Entonces vimos en la clase pasada acerca de ese viaje al Sinaí. Vimos por qué Dios lo guió, ¿verdad? Por semejante región. Eso le salió también en su examen, ¿verdad? Que Dios tenía varios propósitos concretos. Vimos también acerca de las pruebas que sucedieron, las pruebas en el desierto, el agua en Mara, ¿verdad? Que fueron endulzadas, pidieron comida, les dio maná, también les dio codornices, hizo sacar agua de la peña de Oreb. Vimos también que la roca de esa, donde salió agua, pues esa roca era Cristo. Vimos unos pasajes bíblicos. Vimos también que se necesitan en la iglesia, pues, personas que sean de apoyo, porque cuando vimos el acontecimiento de Moisés en la guerra contra Amalek, ¿verdad? Y ahí están, pues, apoyándole para sostenerle, ¿verdad? A él los brazos, así de que se necesita también esa situación de apoyo. Vimos también la vara que era de autoridad, todo eso vimos la semana anterior, y como Ur, ¿verdad? Y Aarón pues sostenían las manos de Moisés. Luego vimos también el pacto de la ley, ¿verdad? Eso estaba en su último, en sus últimas, ¿cómo se llama? Láminas del material que les mandé. Acerca de la teocracia, la ley en el Sinaí, el decálogo. Yo les mencionaba que hablando del decálogo, pues que los primeros 4 mandamientos tendrían que ver con Dios y los próximos 6 tenían que ver con esa relación personal que tenían con los demás. Entonces el pacto es violado, el becerro de oro, ¿verdad? Que prácticamente elaboran porque pensaron que Moisés había muerto, no creían que pudieran estar vivo, pues después de 40 días, ¿verdad? Que estuvo Moisés allá con el Señor. Ojo con lo que le dije yo al iniciar el Éxodo. Le dije que quien dio la ley fue el ángel de Jehová. Usted en doctrinas aprendió que el ángel de Jehová, o si no, lo va a aprender, es una digamos, una preencarnación de lo que sería la encarnación de Cristo. ¿Ya? Así vaya manejándolo usted, porque teológicamente así se conoce. Es una preencarnación, el ángel de Jehová. Algunos le llaman una cristofanía, otros le llaman otra teofanía, pero como estamos hablando de Dios el Hijo, como estamos hablando de Jesucristo, tenemos que hablar que es una preencarnación, porque no era Cristo literal, llamémoslo así, como vino, ¿verdad? En su primera venida. Entonces, sino que es una preencarnación, son apariciones, ¿verdad? Que tuvo el ángel de Jehová, quien era Jesucristo. ¿Y por qué nosotros aseguramos que es Jesucristo? Porque suceden algunas acciones en cuanto a las apariciones, ¿verdad? De nuestro Señor, del ángel de Jehová, que solo se le atribuyen a Dios. Por ejemplo, algunos pasajes del Antiguo Testamento, tal vez me ayudan Hermano ahí Sila con los Cornejos, micrófonos, porque el como yo micrófono. no tengo audífonos ahorita, ¿verdad? Escucho todo Gracias, hermano. Ok, gracias. Entonces le decía que algunas de las cuestiones por las cuales nosotros aseguramos, ¿verdad? Que es el ángel de Jehová, es porque en algunas apariciones él recibe adoración y no hay nadie más, ¿verdad? Recuerden que Dios no comparte su gloria con nadie, ningún otro, ya ángel, deja que lo adoren. No dice, somos consiervos, le dicen, ¿verdad? Algunos, en algunas otras pasajes donde solamente son ángeles, en algunas porciones de la escritura, donde no reciben adoración, pero el ángel de Jehová sí permite ser adorado. Entonces, por eso creemos nosotros que ese ángel de Jehová, y muchos teólogos, por no decir la gran parte de los teólogos y comentaristas, reconocen que era Jesucristo, ¿verdad? O representaba o no representaba, sino que eran apariciones de Jesucristo, era Jesús. Y por eso que cuando vimos que el ángel de Jehová guiaba a Moisés, ¿ya? A todo ese, y a todo ese pueblo, y les da la ley en el Sinaí, es Dios el Hijo dando la ley. Por eso les dije yo que cuando vean la parte de Hebreos van a entender, ¿verdad? Ya vimos una parte acerca de hecho semejante, ¿verdad? Cuando vimos Melquisedec, pero Dios es la imagen misma de la sustancia, Jesucristo
es la imagen misma de la sustancia de la deidad. O sea, entonces es Dios el Hijo. Entonces, recuerde, mi amado hermano, yo lo que estoy tratando de enlazar en ustedes, crear ese concepto teológico de la doctrina, ¿verdad? De la cristología, de parte de la doctrina de Dios el Hijo, o sea, de Cristo, en donde usted ya debe de ir sabiendo que todo este sombra, ya es una sombra de lo que va o de lo que iba a suceder, si tomamos en cuenta que si estuviéramos en el Éxodo ahorita, de lo que iba a suceder en el futuro, pero nosotros ya tenemos toda la revelación completa, sabemos que sucedió en la primera venida de Jesucristo. Entonces, usted vaya viendo todo el Antiguo Testamento, apuntaba a la primera venida de Cristo y el Éxodo, hermano, ese es un libro muy importante, por eso no me canso de repetírselos, ¿verdad? Que cada vez que usted vea algo en el Éxodo, usted lo va a identificar en el Nuevo Testamento y va a ser muy fácil interpretarlo. Por ejemplo, la Pascua ya lo vimos. Por ejemplo, Melquisedec ya lo vimos. O sea, los aspectos que yo le he dado a usted acerca de Melquisedec son un poquito más de lo que se ve en la materia para que usted ya se vaya familiarizando con algunos términos. Ahora bien, ahora vamos a ver acerca del tabernáculo, de la orden que le da Dios a Moisés para elaborar ese tabernáculo. Pero antes quiero pedirle allí vamos a ver, alguien que me ayude con la hermana Devani Salgado, que me ayude con la escritura. Antes de ver el Éxodo, yo quiero que usted lea el libro de Hebreos, capítulo 8. Hebreos, capítulo 8, para que usted conozca un poquito acerca de lo que dice Hebreos y se va a dar cuenta que cuando nos metamos en el Éxodo va a entender un poco más el Nuevo Testamento, ¿no? No es mi intención, hermanos, que usted se vuelva judaizante. No es mi intención que usted, ¿cómo se llama? Eh, Solo viva con el Pentateuco, con la ley de Moisés o con la Torá o con los primeros 5 libros de la Escritura, sino que es mi intención que usted conozca, ¿verdad? El Antiguo Testamento y en este caso el Pentateuco y en específico el Éxodo para que usted entienda el Nuevo Testamento, para que usted entienda el sacrificio de Cristo, para que usted comprenda lo que tiene que ver en relación a lo que es el periodo final, digamos, o escatológico que va a suceder más adelante. Pero bien, veamos lo que dice Hebreos, hermana Devani, por favor, Hebreos capítulo 8, del 1 en adelante. Lea todo esto hasta, yo le voy a, cuando yo le diga vamos a parar. Y Amén, todos pastor. juntos ahí. Amén. Hebreos capítulo 8, el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, Ok, ministro del Santo. hágame una pausa ahí. Ojo, para todos, hermanos, porque esto sí me interesa que todos lo aprendamos. Ojo, lea detenidamente usted o escuche lo que está hablando mi hermana, ¿verdad? En la lectura, porque usted ya va a empezar a ver mediador de un nuevo pacto. Está en un lugar, ¿verdad? Sentado a la diestra. Va a haber un santuario, ¿ya? Va a hablar de un tabernáculo y ese tabernáculo es el que vamos a ver en el Éxodo. No es mi intención que usted se quede con el tabernáculo de Moisés. No, nosotros estamos enfocados en el tabernáculo verdadero, en el verdadero tabernáculo que está en el cielo, que para allá vamos, nuestra morada. Entonces, por eso es que cuando usted va a entender el Éxodo, ve el Éxodo, usted va a decir, si esa era una imagen de lo que hay en el cielo, yo me imagino, ¿verdad? ¿Cómo será la eternidad en el Señor? ¿Dónde está el Padre allá? ¿Dónde está el arca del pacto? Allá hay ¿cómo se llama? Hay un arca del pacto y lo que aquí se hizo fue una imagen, una sombra de lo que allá verdaderamente hay. A ver, sigue, hermana Deva. Amén, pastor. Comienzo desde el 1 primero. Dele. Amén. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos.
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, Ok, como oiga, subraye, figura, sombra de lo que hay verdaderamente en los cielos. Cuando se escribe el libro de Hebreos, estos son detalles que esto, con toda humildad le digo, a algunos no se atreven, no quieren tal vez o no lo enseñan de esta manera, pero hay que darle ese enfoque. Ya yo le he llevado a Hebreos, ¿verdad? Que también está estudiando esta materia y he sido apoyo con el pastor Castellón ya de esta materia y donde me interesa, como dice aquí la escritura y mi hermana acaba de decir, imagen, sombra, le vengo diciendo lo mismo, le va a ser más fácil a usted de lo que hay allá en los cielos, lo que nos está esperando. Si para acá era majestuoso ese templo que construyó Salomón, que era una segunda construcción, o si lo queremos ver, una segunda figura de lo que Moisés construyó allá en el desierto, entonces cuando el templo fue construido era majestuoso. Imagínense lo que hay allá, pero todo lo que aquí pudieron haber hecho era imagen, era una sombra de lo que verdaderamente hay allá. Por eso que cuando usted ore al Señor, cuando yo oro al Señor, cuando yo contemplo la magnitud, ¿verdad? Que nos cuesta en esta mente finita que tenemos nosotros, nos cuesta entenderlo, lo infinito que nuestro Dios es increíble. Si realmente, por eso que el Señor decía, si tuviésemos fe como un grano de mostaza, si pensáramos, meditáramos muy bien del poder, de la omnipotencia de nuestro Dios, nuestra vida fuera más fácil de entenderla, pero nos cuesta, hermano, le digo yo, como pastor, como maestro, como siervo del Señor. Sí, a veces dice uno, ¿cómo flaqueo yo en la fe siendo un predicador y teniendo un Dios tan grande? Y cuando nosotros vemos la escritura de lo magnífico, de lo infinito, de lo poderoso, de lo majestuoso que hay allá en el cielo, de verdad nos llena de fortaleza para pedir, porque a veces digo yo, Señor, ¿qué representa una casita para un hermanito que está orando? Si tú eres dueño de todo lo que existe. Entonces, todo eso me fortalece a mí para decirle, Señor, tú eres grande y poderoso, o sea, y lo que te pedimos, solo ten misericordia y en tu bondad regálanos esa bendición, ¿verdad? Para seguir adelante, pues. Siga, hermana. amén, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el tuyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, Haga una pausa ahí. El pacto antiguo, el viejo pacto o el antiguo pacto, ahí está describiendo a dónde lo hizo el Señor. Y el antiguo pacto, iglesia, el antiguo pacto, hermanos, se dio en el Sinaí. Ese antiguo pacto llegó hasta Pentecostés y tuvo su realce, sobre todo cuando destruyeron el templo y desaparecieron todos los sacrificios. Por eso Israel hasta hoy no tiene templo. Entonces, vea todo cómo va llegando. El nuevo pacto tiene que ver porque el viejo pacto fue sustituido por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que ya en alguna oportunidad se lo mencioné a usted.
Entonces, allá ese viejo pacto tiene que ver con la salida de Israel, tiene que ver con la llegada al Sinaí y tiene que ver con la ley dada a Moisés. ¿Y quién se la dio? Jesucristo se la dio. Y entonces, al darle esa ley, ese es el viejo pacto. Todo el Antiguo Testamento estaba regido por el viejo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con la iglesia y el nuevo pacto fue inaugurado con el Señor Jesucristo en la fiesta o de la Pascua o en la última cena que tuvieron, fue inaugurado y no lo beberé más con vosotros hasta que venga, dice. Eso va a volverlo a hacer cuando establezca el reino milenial o el reino mesiánico con su pueblo de Israel. Ya la iglesia venimos con el Señor. Entonces, el nuevo pacto fue inaugurado ya en la última cena o en la cena pascual y ha quedado suspendido, obviamente, por el tiempo de la gracia, ¿verdad? En el cual estamos viviendo nosotros hoy, y se va a volver a cumplir, ¿verdad? Como lo va a volver a beber él, hasta en el milenio. Ya eso, cuando usted vea esto le va a servir si usted termina la carrera de teología y si lleva usted materia de hebreo con el pastor Castellón, le va a servir tremendamente. Eso se llama el programa de Dios en hebreos, ya lo que le estoy más o menos orientando acá. Siga, hermana, ahí un par de versículos más. Amén. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hasta ahí Y dejemos. ninguno enseña. Hasta ahí quedémonos con la lectura, porque la otra parte que usted va a leer allí ya tiene que ver cuando ya estemos casi por el milenio, ya en el programa. Bien, y dice a esa parte final, y escribiré mis leyes en su corazón, ya no en tablas de piedra. Está hablando que hoy el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que mora en ustedes. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, esa ley escrita es el Espíritu Santo que mora en ustedes, que mora en nosotros, y Él es quien nos orienta, Él es quien nos consuela, Él es quien nos apoya, Él es quien intercede también con nosotros, Él es que encamina la oración ya hacia Dios. Entonces, ahí hemos visto un mediador, ahí hemos visto un santuario, hemos visto, ¿cómo se llama? La ley que se dio allá con el pueblo de Israel en el Sinaí. Hemos visto que era figura, era sombra del verdadero tabernáculo que está allá en los cielos. Ok, espero que me haya agarrado ahí, ¿verdad? Lo que le quería enseñar en hebreo. Ahora bien, pidámosle ahí a mi hermano Rafael Rivera, no sé si tendrá ahí oportunidad de leernos, ¿verdad? El capítulo 25 del Éxodo y ¿cómo se llama? Y leamos un poquito acerca de la orden que se le da a Moisés, que en hebreo la escuchamos, que decía que la orden de erigir el tabernáculo que se le dio a Moisés. Entonces, imagínense que la ley se da ya en el año 1400, póngale 1400, ¿verdad? Antes de Cristo. O sea, pasaron 1400 años, ya por año 64 que escribe la carta a los hebreos, a 1500, póngale 1500 años, ya, y se sigue hablando y cómo la Biblia no se contradice, como que la Biblia no es de interpretación privada, sino que es un solo, ¿verdad? Es una sola interpretación. Los 66 libros están alineados con un solo tema, que es la redención del hombre. Entonces vemos que no se equivoca el Señor, así como no se equivocó ya en tiempo, para hablar de Melquisedec, ¿verdad? Que 1000 años pasaron de tiempos de Abraham hasta David y 1000 años pasaron desde David hasta el libro de Hebreos, donde se vuelve a tomar Melquisedec. Pero todo eso lo hace Dios, o sea, Dios, el Espíritu Santo, quien inspiró la palabra, ¿ya? Entonces, para que vea cómo es inerrante la palabra. O sea,
La palabra no tiene errores. Ya la escritura, todo tiene una interpretación correcta. Y algunas que usted y yo no entendemos, obviamente pues es porque Dios así lo quiso dejar. Bien, capítulo 25 del 1 en adelante, para que veamos la instrucción acerca del tabernáculo. Amén. Vayamos a la lectura o si no, escuchemos ahí a mi hermano. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos utensilios, así lo haréis. Oiga esto, conforme a todo lo que yo te muestre. O sea, le dio una sombra, una imagen, ¿ya? De lo que verdaderamente existe allá en la eternidad. Siga. Ahorita. Hola. El arca del testimonio. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y las cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella. Dejémoslo hasta ahí. Vamos a leer unos 3 versículos de cada uno de los utensilios del tabernáculo. El arca del pacto es lo que usted acaba de leer ahorita. Ahora bien, vamos a pedirle ahí a mi hermano José Ovidio Vázquez, que tiene Biblia, imagino yo ahorita. ¿Ya? Sí, pastor. La segunda porción, en el 25 aparece versículo 23, la mesa para el pan de la... Hay mucho ruido ahí, ¿va? Alguien que tenga, sí. Alguien que tenga ahí, que esté tranquilo ahí, que no lea. Entonces, no se preocupe, hermano José Ovidio, no se preocupe. ¿Cuál continúa leyendo? Alguien que lo tenga, que no. Amén, pastor. Dígame. 25. Yo, pastor. Dice la palabra de Dios, la mesa para el pan de la proporción. Hará asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor y un palmo menor de anchura. Y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas serán llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. Ok, dejémoslo hasta ahí. Unos 2 versículos nada más, quiero ir. María Verónica, ahí el versículo 31, creo que habla ya de otro utensilio. ¿Lo tiene ahí mismo el 25:31? El candelero de oro. Se lo leo, pastor. Va, por favor, alguien que lo tenga ahí, tengamos la lectura ahí rapidito. Amén, pastor. Versículo 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro. En un brazo una manzana y una flor.
y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en Vaya, dos versículos nada más. Va, amén. vamos a alguien que tenga el 26. Vamos a otra parte. Amén, pastor. Ok, 26, 1 y 2. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Ok. ¿No, verdad, pastor? 27, 1 y 2. ¿Quién lo ¿Puedo tiene? yo? Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Ok. 27, 9. Amén, pastor. Amén. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional. Al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Ok, versículo 20. Amén, amén. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Ok, bien. Ahí vieron el altar de bronce, el arca del pacto, las cortinas, aparece el atrio. Ahí del capítulo 25, ¿verdad? Al 27 aparece lo que es el tabernáculo, aparece la orden de Dios, el modelo, según le haya mostrado el Señor, dice ahí, ¿cómo se llama? En los primeros versículos que leímos. Entonces, todo esto es sombra de lo que verdaderamente hay allá. Entonces, dice aquí en su lámina, en la diapositiva, ¿verdad? Los capítulos 25 al 31 registran las instrucciones de Dios para construir el tabernáculo. En estos pasajes, ¿verdad? Hasta el 31, aparece toda la instrucción de Dios para levantar un tabernáculo, ¿ya? Los capítulos 35 al 39 nos dicen cómo fueron seguidas esas instrucciones. Ahora bien, otro que tenga ahí espacio para leerme tranquilo. Quiero que me lean Apocalipsis 11, 15, 11, 15 y 11, 19. Alguien que lo consiga ahí rápido, para que vean que en los tiempos finales, ¿verdad? Habrá también, ¿verdad? Una enseñanza, o la misma palabra nos enseña que existe algo, ¿verdad? Allá en el cielo. Igual, no igual, sino que Amén, pastor. mejor, Apocalipsis obviamente, 15 de lo que dijo. se hizo en el Antiguo Testamento. A ver. Apocalipsis 15, 11, 15. Correcto. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Hasta 19. ahí. 19. Y dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto tan grande, granizo. Ok. Vea, se abrió todo, ¿verdad? Y había ya en el cielo un tabernáculo, y había ya en el cielo un arca del pacto, o sea, hay, ¿verdad? De lo que Dios hizo, una sombra aquí, existe allá en el cielo. Y cuando usted ve, hubieron voces de que dice trueno y todo eso, usted en Apocalipsis va a ver, cuando lo estudie también,
que ese es el lenguaje, o sea, es una forma de lenguaje de Dios. De hecho, cuando fue levantado el tabernáculo, o sea, su presencia se manifestaba de esa manera. Cuando los enemigos de Israel iban contra ellos, ¿verdad? Era una forma, los truenos, una forma de manifestarse o de hablar de Dios para que los pueblos temieran, ¿verdad? Al único Dios verdadero. Eso se lo van a aclarar en el área cuando usted vea el libro de el Apocalipsis. Bien, sigamos acá entonces. Solo estoy haciendo, ¿verdad? Le estoy dando algunos tips ahí que tienen que ver con la clase de hoy y tienen que ver con su preparación teológica ya en el seminario también, que espero que llegado su momento, pues, no se le haya olvidado el libro del Éxodo, cuando ya esté viendo Hebreos, no se le haya olvidado el libro del Éxodo, cuando esté viendo Apocalipsis, porque todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo y todo el Nuevo Testamento apunta a la segunda venida de Cristo y el plan final en Apocalipsis, ¿verdad? El plan eterno de Dios. Bien, veamos acá, vamos a ver esta segunda parte, esta diapositiva, que pueden mostrarnos ahora estos antiguos y complicados detalles de construcción. Veamos qué dice acá. Vamos a ver, voy a quitar esta imagen para que... Ok, primero dice la alta calidad de los materiales, ¿ya? Preciosos que adornaron el tabernáculo nos muestra la grandeza y la trascendencia de Dios, lo que yo le decía hace un momento. Imagínese esa majestuosidad, ¿verdad? De esa construcción, tanto como en tiempos de Moisés como en tiempos de Salomón, que fueron construidos por un lado un tabernáculo y por otro lado un templo, pero ambos hablan acerca de una morada, ¿ya? Donde Dios moraba en el tabernáculo y Dios moraba en el templo también, ¿ya? Entonces vemos la majestuosidad en tiempos de Moisés y de Salomón. No, hombre, eso fue maravilloso, ¿verdad? Y los materiales que Dios pide no es esos hierros, ¿verdad? Que nosotros vamos a comprar ahí a Corinca, ¿verdad? De lo que van a destruir y nosotros de hierro retorcido, ¿verdad? Hacemos una galera ahí en la iglesia, porque pues iba, no hay ahorita pues para hacerlo nuevo, ¿verdad? Y nosotros ahí estamos levantando una galerita para empezar a predicar, ¿verdad? Un día de estos que viajaba yo para Chalate, que fui a predicar el domingo, no ayer, sino que el antepasado, pasaba ahí adelante de Aguilares, donde vi 4 palos ya, trozos de ahí de madera y como unas 5 láminas esas canaleadas, ya la más barata. Ahí estaba una pequeña, digamos así, galerita, digamos, de unos 3x3, o sí, unos 3x3 más o menos, 9 metros cuadrados. Había un atril, había un predicador y habían 4 personas escuchando a plenas 12 del mediodía, ¿ya? Y ella así, sin paredes, sin nada, o sea, a la intemperie, o sea, me dio un gran gozo a mí ver, ¿verdad? Que como la gente, no importa dónde sea, no importa dónde estemos, no importa en las condiciones que se tengan, ¿verdad? Lo importante es predicar la palabra del Señor y con un gran gozo, yo que cantaban los hermanos, no hombre, y andaba con unos hermanos, yo les digo, miren cómo se gozan los hermanos, 4 hermanos y el predicador. Y usted necesita la iglesia llena para sentirse bien. ¿Verdad? Quiere predicar a miles, quiere estar en la iglesia de Dante Gebel, ¿verdad? Que lo invite ya a la catedral de cristal. No, hombre. O sea, es un privilegio, ¿verdad? Pero te doy ese ejemplo nada más. Nosotros aquí, pues, no necesitamos grandes templos, grandes lugares. Lo que sí necesitamos es predicar la palabra del Señor. Pero imagínense en aquel momento cuando se construye el tabernáculo, la majestuosidad de lo que se dio, ¿verdad? Para construir los materiales que se pidieron y todavía mejor en tiempos de Salomón, que la gente daba con gozo, con alegría para poner, ¿verdad? Pilares, para poner esto, lo otro. Y qué bendición, porque estaban contentos porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Entonces,
Vemos en este cuadro del tabernáculo, primero, la alta calidad de los materiales, obviamente, que muestra su grandeza. En segundo, vemos el velo que rodeaba el lugar santísimo, o sea, la división, ya, que no voy a poder, digamos, cómo explicárselo tal vez completo, pero ese velo se rompió, ya, cuando Cristo murió, y el velo, dice el apóstol Pablo, pues, que dividía, ya, esa pared que dividía entre un pueblo judío y los gentiles, se rompió para dar lugar de los dos pueblos a ser uno solo, llamado iglesia, que es lo que vivimos hoy. Ya de Génesis 1 a Génesis 12, un solo pueblo, gentil. De Génesis 12 en adelante, dos pueblos, gentil y judíos, ¿ya? Desde Génesis 12 hasta Pentecostés. En Pentecostés, nacimiento de la iglesia, tres pueblos, gentiles, judíos, iglesia. No somos lo mismo. El programa para los gentiles es uno. El programa para los judíos es otro. El programa para la iglesia es totalmente diferente. Entonces, usted debe hacer esa diferencia de esos tres pueblos. Entonces, segundo dice el velo que rodeaba el lugar santísimo. ¿Podría repetir, pastor, por favor? Y lo separaba del lugar santo. Tercero, la naturaleza portátil del tabernáculo muestra el deseo de Dios de estar con su pueblo mientras avanzaba. Recuerde que ese tabernáculo, usted lo puede leerlo ahí detenidamente, era desmontable, ¿ya? Cuando el pueblo avanzaba, se desmontaba, los levitas eran encargados, estaban distribuidos en los tres hijos de Leví, los coatitas, los gersonitas y vamos a ver, voy a probar a alguien, Sila, Cornelio, Trigueros. A ver, de los tres hijos de Leví, los coatitas, los gersonitas, ¿verdad? O los de Coat, los de Gersón. ¿Cuál es el tercer hijo de Leví? A ver, alguien ahí que lo tenga rapidito. Deben pasar los meraritas. Exacto, gracias. Me sale más rápido a mí así. Los meraritas. Pedir a alguien que lo tenga ahí. Gracias, hermano, no se preocupe. Yo creo que eso a nosotros nos va quedando ahí, ¿verdad? Y la idea es no perderlo. Entonces, la naturaleza portátil del tabernáculo nos muestra el deseo de Dios de estar con su pueblo, porque a medida se movía el pueblo, pues el tabernáculo también tenían que cargarlo, ¿ya? Tenían que llevarlo. Habían personas encargadas de desmontarlo, de ver las cosas que eran los coatitas, ¿verdad? Sobre todo, ¿cómo se llama? Los utensilios que estaban en el lugar santísimo y lugar santo. Ellos eran los únicos que podían, pues, tomar acción en eso. Luego los gersonitas se encargaban, ¿verdad? De otras partes de las columnas, de esto y lo otro, y los meraritas también tenían sus obligaciones. Todos involucrados en el desarme y arme del tabernáculo. Bien, nos vamos a quedar hasta acá para que tome quizás ahí 10 minutos nada más por el tiempo, ¿verdad? Yo sé que no ha sido su culpa, por eso no le puedo robar su receso. Así es de que nos vemos a las 7 en punto, ya a las 7 en punto, y vamos a continuar con la clase, mis hermanos. Hermano. Dice la escritura que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Yo digo de que si yo llegara a ser pastor, el Señor va a poner las almas, las ovejas. Sí, y es que el problema es que, perdone que me extienda en lo que han dicho, pero el problema es que la gente está enfocada en el número, pensando que, y esto le digo con conocimiento, pensando que las ovejas son suyas, y las ovejas no son suyas, las ovejas son del Señor. Entonces nosotros somos instrumentos nada más, en los cuales tenemos una gran responsabilidad. Usted puede tener 2 o 3, y por esos 2 o 3 Dios le va a pedir, ¿verdad? A usted un reporte por esas 2 o 3 almas que usted las tuvo que instruir. Amén, pastor. Usted puede tener 1000, y en esas 1000 usted no va a tener control de ninguna, porque realmente solo pasa en la oficina, solo pasa atendiendo pues a las amistades algunas veces, ¿verdad? Sí. Pero no pastoreó las ovejas, ¿verdad? Realmente, porque casi siempre, no es que estoy diciendo que sí son todos, pero, o sea, en los números grandes, casi siempre se delega, ¿verdad? En un equipo de trabajo
esa situación de estar pendiente de las personas. Pero, ¿cómo se llama? En las iglesias pequeñas hay una gran bendición que usted puede tener control de las personas y puede pastorearla, porque el que pastorea una iglesia, el que pastorea es porque tiene un rebaño, ¿no? Entonces, si tiene un rebaño, o sea, usted le invito que lea Ezequiel capítulo 33 y capítulo 34 y va a encontrar la labor de un pastor. Y un pastor tiene que cuidar, tiene que vendar a la perniquebrada, tiene que a la que está flaca tiene que alimentarla, a la que está Perdón, gorda pastor, no tiene ¿cuál no tiene que capítulo, qué exprimirla libro para dijo? sacarle, ¿verdad? Todo lo que tiene. Entonces, el Señor un día, como dice Ezequiel, nos va a pedir cuentas de cómo nosotros estuvimos en la iglesia. Entonces, usted como pastor, bueno, si lo es, ¿verdad? Porque tiene un rebaño ahorita, y si no lo es, cuando lo tenga, Dios le va a pedir cuentas del rebaño, de las ovejas que usted tenga. Porque las ovejas no son suyas, ¿verdad? Las ovejas le pertenecen al Señor, porque dice que cuando venga el príncipe de los pastores y que nos va a pedir cuentas a todos, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Para poder, ¿cómo se llama? Dar cuenta de lo que Dios nos ha entregado. Entonces, por el comentario que hace el hermano, jamás se debe de medir, ¿verdad? Una congregación por el número. Por eso es que estamos totalmente equivocados, porque cuando usted habla con pastores y le dice, ¿qué tal estuvo el domingo? Pues bien, estuvimos, la asistencia fue de tanto, la asistencia o la ofrenda es lo que le dan. O sea, ese es el primer dato que le dan a ustedes en una iglesia. Mira, como cuando le preguntan, le digo como pastor, porque yo tengo amigos pastores que respeto, admiro mucho y todo, pero lamentablemente algunos, no todos, ¿verdad? Lo primero que dicen, ¿cómo estuvo el domingo? Gracias a Dios bien, porque hubieron 100 personas, se recogió tanto de ofrenda. ¿Y qué tal la palabra? O sea, ¿qué tal el mensaje? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo recibió la congregación? Qué tal el alimento espiritual? ¿Qué tal Es el porque, alimento? es ¿Cómo porque estuvo usted, verdad? ¿Cómo atendió a aquel que está enfermo? ¿Cómo estuvo orando por ellos? ¿Cómo preguntó por el hermano que no asistió, verdad? Estuvo pendiente la hermana que le ha pedido oración porque la mamá está grave. O sea, ¿sabe usted lo que la iglesia padece? ¿Sabe usted lo que la congregación adolece? ¿Sabe por qué el hermano no llegó? ¿O sabe por qué llegó tarde? ¿O sabe por qué el servidor tal se le ve una cara deprimida? ¿Por qué un servidor tal no está, verdad? ¿Cómo se llama? Ejerciendo su ministerio como debe de ser. ¿Sabe por qué los niños están hiperactivos en la escuela bíblica? O sea, todo eso debe de tener cuidado el pastor y debe de tener, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El control, pues. Entonces, en una congregación pequeña, un pastor, pues, logra, ¿verdad? Aparte que tiene un equipo de trabajo, logra, pues, tal vez llegar, ¿verdad? A una buena parte. En cambio, cuando son grandes, tiene que delegar a un equipo de trabajo en los cuales tienen que ser, como el libro de los Hechos lo narra, gente que sea espiritual, ¿verdad? Y que vaya en busca de cuidar también, hacer el trabajo del pastor. Pero lamentablemente, y eso usted no me lo va a dejar mentir, dentro de las iglesias hay muchas veces que los supervisores, que los líderes, ¿verdad? Maltratan a las ovejas, maltratan a los servidores. O sea, es algo que el pastor ya no tiene control, porque se lo voy a poner así como en lo secular. El dueño es más tranquilo que los líderes o los encargados que tienen en los departamentos, ¿ya? Entonces los operarios o los trabajadores se lamentan, ¿verdad? O se quejan, ¿verdad? Porque los supervisores son pedradas, porque no los entienden, porque piden permiso y no se los dan, los niegan. Y el dueño ni cuenta se da. Entonces, ¿quién arruina al empleado? ¿Ya? Los encargados, los mandos medios. Le digo que yo que trabajé en una maquila, en 2 maquilas fuertes, y fui gerente de recursos humanos. Y yo veía que los supervisores, yo veía que los encargados de departamento, yo veía cómo maltrataban a los empleados. Y los dueños ni cuenta se daban. La gente llegaba a quejarse de mí, ¿verdad? Recursos humanos, y me decía, mire, que fíjese que yo le pedí permiso, mi mamá está grave y me dijo que no podía dejarlo porque urge la producción. Y si la mamá se muere, y si el empleado se muere, no van a contratar a otro. ¿Cómo no, hermano? Van a contratar a otro.
Entonces no podemos nosotros, ¿verdad?, tener control de todo. Entonces así sucede, o sea, así como es en lo secular, sucede también en lo espiritual. Y vaya el llamado para todos ustedes que están preparándose para ser pastores, que todos esos, y algunos les aseguro, de ustedes que sirven en algún ministerio o alguna iglesia, sufren de ello. Tienen líderes, tienen encargados, ¿verdad?, que les hacen la vida imposible a algunos de ustedes. Así que Es cierto, yo creo que pastor, no es les cierto. estoy mintiendo con lo que estoy diciendo. Yo serví 6 años en la central, serví 9 años en Merliot, serví 1 año en Ayutustepeque, serví 1 año acá en, ¿cómo se llama?, en Miramontes. O sea, he andado en varias iglesias y tengo 6 sobre 7 años de estar pastoreando ya la iglesia donde estoy ahorita. Así que creo que hay un buen recorrido de esto para saber, ¿verdad? Ya tengo 6 años, prácticamente 5 años de estar en el seminario como maestro. Entonces, hemos visto un poquito y recuerde que esto es espiritual. Entonces, yo no quiero, ¿verdad?, ofender ni hablar mal de nadie, pero hablamos la verdad, la realidad. Y usted debe de aprender, ¿verdad?, que en el ministerio nosotros solo somos servidores. ¿Ya? Amén. Hay una parábola que un día tal vez la pueda compartir, ¿verdad? Ya para cerrar, porque a veces me salgo del tema, pero hay una parábola que el Señor enseñó, ¿verdad?, acerca de esto, pues, que dice aquella porción que usted conoce, que dice, siervos inútiles somos, ¿verdad?, que el mismo apóstol Pablo lo menciona. Pero habla del servidor, ¿verdad?, cuando dice que el amo llega de su trabajo y el siervo ha trabajado todo el día y ha hecho todo lo que le ha correspondido, y llega el amo a la casa y le dice, dame de comer, ¿verdad? Y el amo cree, el servidor cree que va a ir a darse de comer a él porque se ha penqueado todo el día para trabajar. No, dice el Señor en esa parábola, tiene que darle de comer al amo, ¿verdad? Porque esa es la labor, somos siervos nada más nosotros. O sea, eso es lo que hacemos nosotros. O sea, usted no se queje por el trabajo duro que le toca en la iglesia, por lo que nos toca vivir, porque lo que nos toca hacer. Ese es nuestro deber. Chica, que los hermanos, y que molestan los hermanos, que solo piden de esto. O sea, y es cierto, nosotros somos seres humanos también, pero ese es nuestro trabajo, es nuestra labor. Si usted se metió a estudiar teología, usted sabe y entiende que un día se va a convertir en pastor o líder o un servidor en algún ministerio, y lo que usted debe de hacer es servir, ¿ya? No espere a ser pastor, a ser el titular, no, sirva y Dios le va a ir poniendo en los lugares que Dios le quiere tener. Entonces, ese es nuestro trabajo en el evangelio, siervos, ¿verdad? Bástele al siervo, ¿verdad?, ser como su Señor. No quiera sobrepasar todavía eso, porque hay muchos que quieren que les digan ya doctor, ¿verdad? Van empezando, ya quieren ser doctores, ¿verdad?, en teología, ¿verdad? Y a mí me encantaba cuando nuestro pastor fundador decía eso, ¿verdad? Decía, o sea, hey, el Toby, doctor Majes. ¿Se acuerdan cuando decía? Le ha costado, ha trabajado, ha servido, o sea, ha luchado en el ministerio, o sea, no, hermano, Dios lo va a ubicar, o sea, Dios le dio un don al siervo, al pastor fundador, doctor Edgar López Beltrán, y el legado que él ha dejado, o sea, del cual usted y yo somos parte, es increíble. O sea, yo admiro, o sea, el cómo Dios le usó a él, cómo Dios le usó para traernos al evangelio. Yo ahí recibí en el 98, recibí al Señor en la iglesia central, o sea, y ha sido una bendición para mí. Así que, un día aparte, hermanos, ya continuamos ahí con la clase. Veamos acá, estuvimos acá viendo acerca de esto, de qué pueden mostrarnos, ¿verdad? Ahora estos antiguos y complicados detalles, ¿verdad? Cuando usted lee acerca de los utensilios, cuando usted lee lo que estaba en el tabernáculo, o sea, todo eso, fíjese, vuelvo y repito, figura, sombra, pero debe dejarle una enseñanza, ¿ya? Por ejemplo, ¿verdad? Había un lugar santísimo. Podemos ver nosotros que había un lugar donde estaba la morada de Dios, ¿verdad? Había un lugar y eso representaba, era figura o era sombra de donde está el Señor ahora. Y eso lo leímos en Hebreos, que él está a la diestra del Padre, él está allá en el verdadero santuario, intercediendo, ¿verdad?, por sus hijos, ¿verdad? Y también sigue salvando. Dos cosas que el Señor sigue haciendo en el cielo, intercediendo por nosotros, ¿verdad? Dice él, yo di mi vida, yo pagué el precio por ellos me pertenecen, ¿ya?
¿verdad? Sabemos que uno pues comete errores y todo, y uno pide que misericordia, y eso es lo que el Señor hace, interceder por nosotros, y sigue salvando, por supuesto, pues Él sigue salvando a las personas que le reciben, ¿verdad? Como su único y suficiente salvador personal. Sí, vemos una imagen ahí, parte de lo cómo era la estructura. Usted puede ver ahí las cortinas, ¿verdad? De cómo se elaboró una imagen, ¿verdad? De todo el campamento alrededor de lo que era el tabernáculo. Usted puede ver en el libro de Números, ya cuando lo veamos, vamos a ver cómo cuando Dios decidía moverlos del lugar, cómo iban distribuidas las tribus, ¿verdad? Iban unas, ¿cómo se llama? Delante de ellos, iban otras tribus, ¿verdad? Atrás de ellos, iban otras tribus a un lado y otros al otro extremo. Así estaban las divididas las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y comandadas, ¿verdad? En el área de lo que es el tabernáculo por los sacerdotes, ¿verdad? Por los levitas que eran encargados de toda la parte religiosa. Bien, veamos un poco de lo que ya leímos, ¿verdad? Y explicamos acerca de este tabernáculo. El 26.1, ¿verdad? El tabernáculo debía proveer un espacio donde Dios pudiera morar en medio de su pueblo, ¿verdad? El término tabernáculo se refiere a veces a una tienda, ¿verdad? La cual incluía el lugar santo y el lugar santísimo, cubierto con cortinas decoradas. Recuerde que la literalidad de la palabra tabernáculo es el lugar donde Dios se encuentra con el hombre. Por eso es que nuestra iglesia tiene ahí el nombre de tabernáculo, lugar de reunión o lugar de donde Dios se encuentra con el hombre. Entonces, no es, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Exclusivo de una denominación, por decirlo así, sino que es una palabra general, universal, en la cual usted en un lugar, ¿verdad? Donde se reúne, ¿verdad? Es un tabernáculo, es un lugar de reunión, es un lugar donde Dios se encuentra con el hombre. ¿Por qué? Por la figura que había, ¿verdad? En este tabernáculo, de que había un lugar santo y que había un lugar santísimo, ¿ya? Y en ese lugar santísimo estaba la presencia de Dios y todo el pueblo estaba alrededor del tabernáculo, ¿verdad? Que representa hoy como también Dios está alrededor nuestro. Y mora en nosotros, por supuesto, también, ¿verdad? Ahí ve la figura usted, ¿verdad? Acerca de lo que es el tabernáculo. Allá está, cuando hablamos de tabernáculo, hermanos, nos estamos refiriendo a la carpa, ¿ya? A esa carpa, no es todo esto. Yo a eso vamos a ir explicando, ¿verdad? No se refiere a todo esto, sino que el tabernáculo propiamente es esta carpa, donde están las cortinas, ¿verdad? Esta carpa, específicamente lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Otra imagen para que usted la vea por ahí. Ahí está todo lo que es, ¿verdad? El tabernáculo es allí donde está otra vez la carpa, ¿ya? El resto se llama el atrio, todo esto es el atrio, ¿ya? Lo que está fuera del tabernáculo. Ya otra figura para que usted la vea. Están las columnas, ¿verdad? Que había pedido, las cortinas, y aquí se le entraba al lugar santo. Aquí está el altar de los sacrificios, el lavacro, ya, entonces, esa es parte de lo que usted tiene que saber. Hermano, pastor. Dígame. Pastor, con respecto a esta imagen que acaba de poner, entonces, esta imagen que vemos acá, el lavacro se llama, ¿verdad? Estaba afuera, no estaba adentro. ¿El qué? Ahí está, miren. Ah, ok. Lavatorio. Ahí está el lavatorio donde obviamente los sacerdotes tenían que hacer, ¿verdad? Su limpieza también. El altar. No podían entrar al lugar santo, ¿verdad? Impuros. ¿Perdón? El altar del sacrificio estaba también afuera, estaba un poquito antes. Estaba también fuera del tabernáculo, sí. Ah, aquí está la figura, quiero ver, aquí está, miren. Este es el atrio, o sea, también llamado el patio, ya. Aquí está el altar de los sacrificios. Recuerde que habían dos altares. Este es el altar del sacrificio. El otro altar es el altar de incienso, ¿verdad? Y aquí está el lavacro también, ¿ya? ¿Y los cuernos que estaban en las esquinas, para qué eran? Del altar del sacrificio. Lo que pasa es que en los rituales, en los sacrificios, pues ahí era parte donde también se derramaba lo que es la sangre, ¿verdad? Esa era parte de las funciones que tenía. Pero ya lo vamos a ver por ahí en
descripciones para que usted lo pueda comprender mejor. Me interesa lo más especial, hermanos, ¿verdad? Identificar los lugares más representativos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hablo de representativos, sacrificios, obviamente, sacrificio de representativo, ese altar, porque ese sacrificio perfecto, agradable a Dios, lo iba a hacer nuestro Señor Jesucristo. Aquí era sacrificado el cordero. Ahí está, en esta imagen usted está viendo el oferente, o sea, la persona, porque no solamente se hacía la fiesta del Yom Kippur, por decirle así, la fiesta del día de la expiación, sino que cualquier día, todos los días, de hecho, en tiempos de Salomón hacían sacrificios, los sacerdotes recibían sacrificios todos los días. Cuando usted lee el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, cuando ve que los hijos de Samuel, perdón, de Elí, Ofni y Finés, dice que le pedían a las personas que llevaban la carne, ¿verdad? Que le dieran antes de sacrificarla. No le decían, sacrifícale y después de sacrificar, si quieres tomar de ellas, agárralo, pues allá es problema de usted. Pero yo no te lo puedo dar. Yo entrego todo el sacrificio para que se haga a Dios. Pero ellos dicen que de la olla, de todo lo que llevaban las personas, con un garfio sacaban, ¿verdad? De la olla, de lo mejor, lo más gordo y todo, y empezaban a comer. Por eso es que Dios los mató. Por eso es que se acabó, ¿verdad? El sacerdocio de la línea, pues, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De Elí, ¿verdad? Y todo pasó a manos de Samuel, donde comienza el ministerio profético, ¿verdad? Con él inicia el ministerio profético, aunque se le llama profeta a Moisés, profeta a Abraham y profeta a otras personas por ahí. Pero el ministerio profético comienza con Samuel, quien sostuvo esos oficios, ¿verdad? Sacerdote, fue profeta y fue, ¿cuál es la otra? Fue rey, ¿verdad? Porque él también tuvo autoridad antes de que la gente pidiera el primer rey, que fue Saúl. Entonces, ahí puede ver esta imagen, puede ver esta otra, y aquí puede verlo un poquito más de cerca. Aquí está la distribución en la otra imagen que les voy a mostrar, pero veamos esto, quiero ver aquí rapidito. Dios dio a los israelitas el diseño, ya lo vimos en la palabra, lo escuchamos. O instrucciones exactas. Dios les dijo cómo lo iban a hacer, ¿verdad? Le presentó una figura a Moisés de cómo lo iban a hacer para construir, ¿verdad? Para la construcción y dotación. Dice, el tabernáculo era rectangular de 13.5 metros de largo aproximadamente por 480, ¿verdad? Y 480 de ancho y 450 Pregunta de examen las medidas. Anótelo. No. Anótelo. Estaba ya con 48 tablas cubiertas, ¿verdad? 48 tablas cubiertas, de oro, ¿verdad? Paradas y sujetas en bases de plata. Las tablas aquí en esta imagen, creo que, déjenme ver, aquí se puede apreciar eso, ¿ves? Lo que está de madera, recuerden, ¿verdad? Entonces, paradas y sujetas en bases de plata, las tablas iban unidas por medio de 5 barras que se extendían a lo largo del tabernáculo. No, vuelvo y repito, no me interesa que usted se guayabee, ¿verdad? O se memorice cómo es que estaba establecido, pero solo meditar y pensar acerca de la majestuosidad de cómo fue construida y a detalle, es como Dios es específico, como Dios es un Dios de orden, es un Dios magnífico, ¿verdad? Es un Dios increíble, ¿verdad? O sea, no me interesa a mí que usted pueda, ¿cómo decirle? Memorizarse, ¿va? Y cada detalle, sí lo puede hacer. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Pero le invito a que no se vaya a quedar como judaizante, no se vaya a quedar en el Antiguo Testamento, no se vaya a volver un judío ortodoxo, ¿ya? ¿Verdad? Y de repente pueda negar usted la resurrección de Cristo, como le ha pasado a muchas personas que se dedican a investigar mucho lo que es los rituales, ¿verdad? Judíos o las fiestas judías o lo que fue el sacerdocio levítico y se quedan en el Antiguo Testamento y profundizan en el Antiguo Testamento cuando deberían de conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se lo hago ver porque muchos han terminado, pues, ¿verdad? Retrocediendo e inclusive hay personas que han negado, ¿verdad? La obra mediadora de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ya
ya hablan solamente de la Torá, hablan solamente del Pentateuco, hablan solamente de que eso es lo que hay que leer y se han vuelto un samaritano, porque el samaritano eso es lo que creía. Cuando usted ve en el capítulo 4 de Juan a la mujer samaritana, ¿verdad? Que era visto como perros allá en tiempos del Señor Jesús, dice que ustedes hablan lo que no conocen, les dijo Jesús. Nosotros hablamos lo que conocemos. Y es que los samaritanos solamente reconocían al Pentateuco, solamente reconocían la Torá, solamente reconocían los primeros 5 libros de Moisés. Y por eso es que esperaban a un Mesías, pero a un Salvador, pero como Moisés esperaban. En cambio, Jesús les dice, los judíos, ¿verdad? Hablamos lo que conocemos. Obviamente no se está refiriendo, ¿verdad? A todos los judíos, sino que él propiamente como judío, que sí habla lo que conoce. Y estaba refiriéndose en ese contexto a todo el Antiguo Testamento, porque todo apuntaba, ¿verdad? A la primera venida de Cristo, que él era. Por eso dice, la hora viene y ahora es, ¿ya? Cuando no adoraréis ni en este monte, ni en el monte allá, ni en el templo de Jerusalén, sino que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, no lugares, sino personas dispuestas de corazón a servirle a Dios, adorarle a Él. Eso es lo que Dios anda buscando. Bien, entonces sigamos. Aquí vemos una imagen del mobiliario del templo, ¿verdad? Ahí está cómo estaba establecido, ¿verdad? El altar del holocausto, lo primero que estaba acá. Obviamente, pues por acá estaba la puerta donde entraban las personas, ¿verdad? Con los, llevaban los animales, aquí llegaban los sacerdotes y recibían. Aquí estaba pues el altar, aquí lo sacrificaban, aquí estaba el lavatorio de bronce, donde los sacerdotes pues hacían todo el ritual de lavarse. Habían 2 lugares en el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santo habían tres cosas, ¿verdad? O 3 utensilios. El altar del incienso, le decía yo anteriormente que son 2 altares, ¿verdad? Este es aromático, aquí estaba especies aromáticas, por eso que dice Apocalipsis que sus oraciones, ¿verdad? Estas son las oraciones de los santos, ¿verdad? Que suben con olor grato. O sea, ese es representando en el Apocalipsis el altar del incienso. La mesa del pan, ¿ya? Si alguno ha leído la escritura, obviamente creo que sí, la mayoría, aparecen cuando le dice, cuando le reclaman al Señor Jesús, que por qué tus discípulos, ¿verdad? No, ¿cómo se llama? ¿Qué es la porción que le quería decir? ¿Por qué Los tus discípulos discípulos no de guardan Juan el día de ayudan y los de reposo? él no. ¿Ya? Hola. ¿Qué dijo mi hermano Luis Vega? No, perdón, pastor, pensé que iba a decir cuando le dijeron a Jesús que por qué los discípulos de Juan ayunaban y los de él no. Sí, o sea, pero en ese contexto, ¿verdad? Que siempre los religiosos fariseos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que creo que es la porción del día de reposo, que creo que donde hace mención, no ha visto, no recordáis a David, ¿verdad? Que profanó el lugar santo, pues, ¿verdad? Que pidió teniendo hambre, ¿verdad? No. O sí, creo que esa porción es de ayuno, creo yo, que mi hermano menciona. La cosa que menciona ahí que David andaba hambriento, ¿verdad? Y llegó donde el sacerdote y le dijo que si tenía algo de comer, le dice, son los panes de la proposición. Entonces, comieron de ellos, ¿verdad? Y no murieron, obviamente, ¿por qué? Porque, o sea, no es cuestión, ¿verdad? De que ser religioso, sino que es una actitud del corazón, ¿verdad? Ahí está la mesa del pan, está el candelabro, ¿verdad? De 7 brazos, ¿verdad? De oro. Y en el lugar santísimo solamente había un utensilio, ¿verdad? El arca del pacto, donde estaba una tapadera llamada propiciatorio, donde allí era esparcida la sangre por el sumo sacerdote que entraba una vez al año solamente a ese lugar, ¿ya? Pero para que tenga usted un panorama. Bien, aquí está, mira el arca del pacto, capítulo 25, del 10 al 22. Ahí está el propiciatorio, ¿verdad? 2 querubines.
El arca era el mueble más sagrado del tabernáculo, era un mueble de madera de acacia, cubierto por dentro y por fuera de oro puro, ya, la pureza. Aquí guardaban los hebreos una copia de los 10 mandamientos, las tablas de la ley, la vara de Aarón, la vasija con una porción del maná. Esto resumía todo el contenido del pacto y tenía que ver con situaciones que había pasado con el pueblo de Israel. A ver, hermano Orlando, ¿tiene alguna consulta? Sí, pastor, buenas noches. Solamente una consulta con respecto al arca del pacto. Según la palabra, si no me equivoco, primera o segunda de Samuel 7 fue tomada el arca del pacto por los filisteos, pero después la volvieron a retomar, ¿verdad? Mi pregunta es, esa arca del pacto, tengo entendido que muchos piensan que los tienen actualmente Etiopía, otros que lo tienen la Iglesia Católica y otros piensan que el arca del pacto desapareció, que Dios se la llevó. No sé si usted sabe algo de eso, pastor. Fíjese que lo mismo que acaba de decir usted, los mismos argumentos. Obviamente, ¿quiere que le dé mi postura? O sea, si la tiene Etiopía, si la tiene Alemania, si la tiene, ¿cómo se llama? Guatemala, o lo tienen allá por Chalatenango, o sea, no me interesaría a mí, o sea, lo digo con respeto, no estoy diciendo que estoy, no estoy siendo grosero con esto. ¿Por qué no me interesa? Porque me interesa a mí la parte espiritual. O sea, eso fue el antiguo pacto. Eso fue, ¿cómo se llama? El viejo pacto, ¿verdad? Eso fue para los judíos. Yo, en primer lugar, no soy judío. En segundo lugar, soy iglesia. En tercer lugar, no espero las promesas de los judíos. Espero mejores promesas, ¿verdad? Como dice Hebreos, para la iglesia, ¿verdad? Porque la carta a los hebreos es escrito para una segunda generación de creyentes, de cristianos, ¿verdad? Que eran judíos convertidos al cristianismo, ¿ya? Obviamente eran judíos convertidos al cristianismo, lo que hoy podemos llamar un judío mesiánico, ¿ya? Entonces eran judíos convertidos al cristianismo, convertidos en iglesia, a los cuales se les estaba exponiendo que ya no deberían de, imagínense lo que está diciendo el autor de Hebreos, el templo en el año 64, algunos creen, yo sostengo y lo pienso también de igual manera, que el escritor de este libro de esta carta es Pablo, ¿ya? Esa es mi postura, no estoy diciendo que es la que usted debe de adoptar, ¿verdad? Porque hay muchas, ¿verdad? Evidencias paulistas, ¿verdad? De la escritura, de cómo Pablo defendía y todo. Entonces, creo que Pablo, al escribir esta carta, le está diciendo, ustedes, en el año 64, después de Cristo, todavía quieren regresar, ¿ya? En el capítulo 10 de Hebreos le dice, ustedes todavía quieren regresar, quieren hacer sacrificios. Y algunos querían regresar al judaísmo porque estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Habían sufrido el despojo de sus bienes, habían sufrido vituperios, habían sufrido problemas, ¿verdad? De persecución. Entonces les dice Pablo, ¿verdad? Les dice el escritor, nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿ya? Dejen de andar buscando el templo otra vez, dejen de andar sacrificando otra vez, dejen de buscar hacer sacrificios, ofrendas, esto, fiesta, lo otro, no. Ya Cristo hizo un único sacrificio una vez y para siempre. No vaya a ser, les dice, que vosotros tropiecen como aquellos que estuvieron en el desierto y cayeron porque no confiaron en Dios y no vieron la promesa que en aquel momento era la tierra prometida. Pero para usted y para mí la promesa es cielo nuevo, tierra nueva, es vida eterna con Él, el estar con Él en el cielo. Entonces les dice el escritor, ustedes tienen el templo todavía en pie, porque en el año 70 se destruye el templo de Jerusalén. Entonces, pero miren, no sigan haciendo lo mismo, no sigan haciendo eso allá. Entonces, lo mismo pasa hoy y lo mismo que les decía hace un momento, ¿verdad? Las posturas que hay, que la tiene un lugar, que la tiene en otro lugar, que está en el cielo, eso sí doy fe. Hay un arca del pacto en el cielo y se lo mostré en Apocalipsis, que Juan la vio, porque fue la revelación de Jesucristo dada al ángel para que el ángel, que es un mensajero en la escritura, se la diera al apóstol Juan, ya que murió, ¿verdad? En la isla de Patmos, año 95 después de Cristo.
Entonces, eso es lo que me interesa a mí, ¿verdad? ¿Verdad? Si la tiene uno u otro, al final hasta miedo me da saber de tanta cosa que está pasando hoy en el mundo, que yo le digo al Señor, ya está a las puertas, ¿verdad? Cristo ya viene. Y yo le digo, por eso que en la Escritura nos enseña a poder amar la venida del Señor Jesucristo. Le digo, Señor, ven pronto, como dice el Apocalipsis en los pasajes, en el versículo final, ven Señor. Ese debe ser nuestro anhelo, que nuestro Dios venga. Entonces, comparto, hermano, lo que usted me dice y es cierto, o sea, hay diferentes posturas. Sin embargo, yo en ese aspecto sí no me detengo yo y mire que está allá o lo otro, no me interesa. Yo estoy enfocado ya prácticamente en lo que me espera ya en los cielos, ¿verdad? Porque ese es el problema con algunos que les digo con mucho sentimiento que se nos han vuelto judaizantes, ¿verdad? Y andan algunos inclusive en el seminario con mucho respeto y humildad y les digo con mucha madurez espiritual, usted lo debe tomar también, que andan hablando ahí pues solo de judío, de esto y lo otro, algunos hasta andan el kipá puesto, ¿verdad? Yo lo digo con mucho respeto, no quiero que me malinterprete esto, ¿verdad? Y si usted es judío, pues gloria a Dios por ello, ¿verdad? Que usted tiene todo el derecho de usar todos esos utensilios. Mal haría yo, ¿verdad? Que estar predicando pues con un talid y un kipá, si ni siquiera pues conozco acerca de los flequitos, ¿verdad? Ni siquiera sé el significado quizás de ellos, ¿verdad? Mal haríamos nosotros en estar predicando así, ¿verdad? Obviamente, pues sí, uno más o menos conoce esto, pero no soy judío, ni siquiera soy circuncidado al 8º día, ¿verdad? Pero si alguno de ustedes pues lo es, pues gloria a Dios. Pero si ya recibió a Cristo, pues, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, todo lo que pude haber hecho y haber adquirido, ¿verdad? Como judío, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, lo tengo por basura. Y usted puede buscar la literalidad, el significado en el griego de esa palabra que dice allá y va a encontrar que es algo de plano, tengo por lo peor, ya no me interesa. Yo veo el blanco perfecto que es Cristo, ¿verdad? Por haber ganado la salvación, por haber ganado el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe ser el enfoque que usted debe de tener. Debemos de conocer, sí, y por eso nuestro seminario enseña esta materia y todas las materias para que conozcamos todo el recorrido, ¿verdad? Del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y podamos nosotros pues tener esa promesa, ¿verdad? Como les decía, que Hebreos dice que aquellos no alcanzaron la promesa. ¿A quiénes se está refiriendo? A los que murieron, mayores de 20 años que murieron y Dios se los acabó en el desierto y los mató él. Yo los maté, dice, por rebeldes, ¿ya? No alcanzaron la promesa, no vieron ¿cómo se llama? La tierra prometida. No vaya a ser que nosotros tampoco, dice Hebreos, la alcancemos, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo con eso? ¿Y que se pierde la salvación? No, que posiblemente dentro de la iglesia hay gente que no es salva, ¿verdad? No vaya a ser que hay algunos, como dice las epístolas generales, ¿verdad? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y esto se da para que se manifiesten, ¿verdad? Los que son verdaderos y los que no lo son. Bien, entonces estaba el arca del pacto, ¿verdad? Y contenía esas tres cuestiones, ¿verdad? Las tablas de la ley, la vara de Aarón y una porción del maná. Un poco así para que usted lo conozca, ¿verdad? La medición de ellos, ¿verdad? Y tenía una cubierta llamada propiciatorio, ¿verdad? Y era la tapa del arca, ¿verdad? Una plancha de oro macizo con 2 querubines, ¿verdad? Que hay un pleito con la idolatría en algunos aspectos de que por qué Dios dicen que no, pues los católicos murmuran, ¿verdad? Y hay un padre por ahí que quiere siempre abochornar a los pastores, ¿verdad? Y que les dice y les saca un montón acerca de que por qué los criticamos, ¿verdad? De las imágenes. Miren, el Señor pues montó 2 querubines, miren, el Señor dijo que hicieran ¿cómo se llama? Una serpiente de bronce allá en el desierto. Entonces Dios manda que hagan imágenes, pues. Ahí hay que, ¿verdad? Sacar un montón de cosas a relucir. Entonces, eran seres angélicos, ¿verdad? Asociados al cuido. Los querubines son ángeles que están allá en el cielo y cuando usted ve a Daniel va a ver que estos querubines son el protector de Israel, ¿verdad? Los serafines son los protectores, pero de la santidad,
de la santidad de Dios. Son los que cantan, ¿verdad? Santo, santo, santo. Entonces son ángeles, ¿verdad? Y estaban colocados frente a cada extremo. Y simboliza el trono de Dios. Esa arca del pacto simboliza el trono de Dios. ¿Por qué digo simboliza? Porque en aquel momento simbolizó, pero hoy está simbolizando y es, ¿verdad? Y así es. En el cielo hay un arca del pacto también. En ocasión, ¿verdad? Del sacrificio expiatorio, que era la fiesta del Yom Kippur o el día de la expiación, el sacerdote rociaba sangre sobre y frente al propiciatorio. Por eso es que usted va a entender que el Señor, esa sangre que era derramada sobre el propiciatorio, es lo mismo cuando dice Pablo que Él fue nuestra propiciación. Él fue propicio, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Y ahí están unos versículos bíblicos para que usted lo pueda ver en Levítico, que habla en Levítico 16 acerca de esta fiesta. Ahí está el lavacro, ¿verdad? De cómo hacían ese ritual de lavarse las manos. Vuelvo y repito, en Hebreos aparece que el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados porque él era pecador, pero Cristo no ofreció por él, sino que él ofreció su vida para nosotros, ¿ya? En cambio, el sacerdote o el sumo sacerdote ofrecía primero, antes de entrar el día de la expiación, al lugar santísimo, o ofrecía sacrificios por su vida, ¿ya? Porque él era un pecador, pero nuestro Señor, quien era sin pecado, no tuvo que ofrecer nada por él, sino que él dio su vida por nosotros. Él fue propicio, ¿verdad? Por nosotros. Bien, esta parte de los sacerdotes venían aquí a lavarse, debían entrar puros a la presencia de Dios. Obviamente, por eso tiene que estar fuera del tabernáculo, tiene que estar fuera del lugar santo, lugar santísimo, ¿ya? El lavacro estaba hecho de bronce y se colocaba entre el altar de bronce y el lugar santo. No sabemos ni la forma, ni el tamaño, ni tampoco sabemos cómo era llevado durante la marcha. Saber cómo, pero que lo llevaban, hermano, lo llevaban, ¿verdad? Bien, ¿qué más? Los sacerdotes en el día de su consagración inicial fueron llevados a la puerta del tabernáculo. Eso aparece ahí en Éxodo 29 y también en Levíticos 8, ¿verdad? Estuvieron, ¿verdad? Lavados completamente por Moisés, ¿verdad? Porque Moisés, recuerden, como cuando se presentó delante de Faraón, Moisés la iba a hacer de Dios y Aarón lo iba a hacer de profeta. Entonces, Moisés, ¿verdad? Era el que hizo el ritual, ¿verdad? Para, ¿cómo se dice? Para con la fiesta que le hicieron a los sacerdotes. Ay, se me va la palabra que le quiero decir. La consagración. Para la consagración de los sacerdotes era Moisés el que era el encargado, ¿verdad? De hacerlo, ¿verdad? Con Aarón y así también con sus hijos. Después de esto dice, se lavaban las manos y los pies diariamente, ¿verdad? Antes de entrar a ministrar en el lugar santo. Ahí está el altar del holocausto, Éxodo 27. Ahí está otra imagen un poquito más de lejos, ¿verdad? Esa la tomé más de lejos para que usted la pudiera, para que usted la pudiera ver ahí. Los sacrificios de animales, ponga atención, se ofrecían en este altar. Dice que les iba a decir algo ahorita, cuando usted, o sea, todas las palabras que veamos nosotros en todo esto que tiene que ver con el tabernáculo, todo tiene que ver con el Señor Jesucristo, ¿ya? Los sacrificios, Él fue el sacrificio, ¿ya? Ya el propiciatorio, Él fue propicio. O sea, todo lo que veamos acá es un cuadro, ¿verdad? Es una sombra, una figura de lo que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, los sacrificios de animales se ofrecían en este altar localizado en el atrio, o sea, en el patio, frente al tabernáculo. Ya va entendiendo usted, tabernáculo era solamente lugar santo, lugar santísimo. Atrio era lo que estaba afuera, ¿ya? La sangre de sacrificio se rociaba sobre los 4 cuernos. Ojo, la palabra altar significa un lugar levantado, o sea, era una ofrenda, sacrificio levantado o dado, ¿verdad? Hacia él, ¿ya? Aquí se derrama la sangre de
los sacrificios, ¿ya? Veamos acá esta parte. El fuego de este altar era perenne, ¿verdad? Era el primer objeto que los israelitas encontraban al acercarse a Dios. O sea, ¿qué está diciendo? No había forma de acercarse a Dios sin sacrificio. No había forma, anótelo, no había forma de acercarse a Dios sin sacrificio. Dice la Escritura que Dios está airado todos los días con el pecador. Todos los días. Dios está airado todos los días con el pecador. La única forma en la que usted y yo podíamos acercarnos a Dios era por medio de un sacrificio. Ya en el Antiguo Testamento lo hacían una vez al año. Por ese sacrificio que hacían, por esa rociamiento de la sangre en el propiciatorio, la gente o los judíos o los israelitas, más bien dicho, se acercaban a Dios. Entonces la forma, el medio de acercarse a Dios por el sacrificio. Por eso es que dice la Escritura en el Nuevo Testamento que Él nos acercó a Dios, nos hizo cercanos a Dios. ¿Quién? Cristo, por su sacrificio, por su obra en la cruz. La única forma en la cual usted y yo pudimos acercarnos a Dios y tenemos acceso a Dios directamente es por medio de la sangre de Cristo Jesús. Por eso es que cuando vamos al Padre lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien pagó la cuenta. Él es quien es el mediador mío. Por eso es que cuando yo peco, dice que abogado tenemos, primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él, quien, el Señor Jesús, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque Él perdonó los pecados pasados, presentes y futuros, porque Él dice Hebreos que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Todo esto tiene que usted manejarlo, ¿verdad? Y me lo va a escribir así literal como se lo he enseñado en esta noche en su examen parcial. Estaba hecho de madera de acacia, cubierto de bronce, las medidas, era hueco por adentro, tenía enrejado de bronce, ¿verdad? Sobre el cual se encendía el fuego y se ponían los sacrificios. Cada esquina tenía un cuerno donde se estaban los animales para el sacrificio. Ya se ataban, perdón, los animales para el sacrificio. Ese era el altar, ¿verdad? Este es el candelero o el candelabro, más bien dicho, ¿verdad? Éxodo 25. Hay otro que es de 9 brazos, ese tiene otro, ¿cómo se llama? Origen. Ahí anote para la otra semana, investigue acerca del candelabro de 9 brazos, ¿verdad? Quiero que me haga un resumen, eso, rapidito ustedes, en unas 5 líneas, usted más o menos define que el significado de dónde viene ese candelabro de 9 brazos, ¿ya? Pero el que aparece en la escritura en el Éxodo es de 7. ¿Qué más vemos aquí? ¿Verdad? Estaba en el lugar santo, ¿ya? Frente a la mesa del pan, sostenía 7 lámparas con bombillas, ¿verdad? Allá aparece un candelabro también en el Apocalipsis, ¿verdad? El que tiene, ¿verdad? El candelabro, el que tiene los ojos de no sé qué, allá describe, ¿verdad? Y todo tiene que ver con este Éxodo, ¿ya? Frente a la mesa del pan sostenía 7 lámparas con bombillas que contenían mechas, uno de cuyos extremos se hundía en aceite y el otro se mantenía encendido, ¿verdad? El candelabro servía de símbolo de Dios como la luz, y aquella luz verdadera vino, ya la luz verdadera de nuestro Señor Jesucristo, y eso representa realmente, ¿verdad? Que guió a los hijos de Israel durante el Éxodo. Ese era su significado allá en el Éxodo. ¿Qué más? Se ha detenido, esperen. Me salí de acá. Aquí está.
Estaba hecho aproximadamente aquí cómo estaba elaborado, ¿verdad? La parte del candelabro. Aquí está la mesa de los panes. Me interesa terminar esta diapositiva, ¿cómo se llama? Este archivo de PowerPoint. Estaba la mesa de los panes. Ahí aparece una figura, ¿ya? La mesa del pan era un lugar donde se colocaban ofrendas. Siempre ante la presencia de Dios había sobre la mesa 12 panes que simbolizaban a las 12 tribus, ¿verdad? Estaba hecha de madera. Ahí está la forma que estaba elaborado. El altar del incienso, el segundo altar, ¿verdad? El primero es el altar del holocausto, donde se daban los sacrificios, y este era el altar del incienso. Mire qué interesante, el altar del incienso dentro del tabernáculo era mucho más pequeño que el del holocausto, ¿verdad? Y también estaba colocado en el lugar santo, o sea, ya dentro del tabernáculo, no fuera, no en el atrio, no en el patio, sino dentro del tabernáculo, específicamente en el lugar santo. Entonces, delante del velo, directamente enfrente del propiciatorio, cerca del lugar santísimo. Era la antesala, ¿verdad? Al lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, cerca del lugar santísimo. El incienso que se quemaba sobre el altar despedía un olor aromático, ¿verdad? Un perfume aromático, ¿verdad? El incienso representaba la adoración y alabanza del pueblo. Aquí hay otra figura. Ahí estaba la puerta. Ya aquí estaban las medidas, ¿verdad? Lo que tenía. La mayor parte del tabernáculo y su mobiliario estaba hecha de madera de acacia. O sea, hablaba de los materiales en lo que estaba elaborado. Y que más la cubierta, sí, de la cubierta sobre el tabernáculo de las pieles, que era, cuando hablamos de la cubierta es esta parte, ¿verdad? Me imagino que usted, ahí sabe. Esa parte negra que usted ve ahí arriba, esa es la cubierta del tabernáculo, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo acá en esta diapositiva, ¿verdad? La cubierta sobre el tabernáculo. El velo, esto me interesa un poquito. El velo era una cortina interior separaba el lugar santo del lugar santísimo, y era de lino retorcido, ¿verdad? Púrpura y carmesí. Están las especificaciones. A ver, alguien que me lea Mateo 27, 45 nada más. Alguien que me lea Hebreos 10, 19 y 20. Alguien que lo Mateo tenga. 27, quiero ver algo del velo. Quiero enseñarle ahorita. Mateo 27, 45. Correcto. Ok, ahorita, pastor. 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó de dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y déjelo hasta ahí. El velo se rasgó de arriba hacia abajo y lo rasgó Dios, ¿verdad? No lo rasgó ningún hombre, ¿verdad? Dios quien rompió esa barrera, ¿verdad? El velo representaba esa barrera que había para acceder a la presencia de Dios, para llegar a la presencia de Dios. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos. Bueno, dígalo usted. ¿Sí? Léalo, hermana. Bye, Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ok, ahí dice que la pared, ¿verdad? Lo que impedía, ¿verdad? Acceder al trono de Dios directamente
esa pared, lo que impedía, por ejemplo, los sacerdotes entrar al lugar santísimo era el velo, y ese velo, esa pared se rompió. Entonces eso permite tener acceso directo al Padre, acceso directo a Dios el Padre, por medio de aquel que hizo posible eso. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. A ver, alguien que tenga Efesios 2:14. Recuerden que el velo impedía a los judíos poder ingresar, a los sacerdotes, a la presencia de Dios. Entonces, pero vamos a ver qué dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2:14. ¿Qué dice? Amén, Amén. hermano. Dígalo. Porque él es, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ok, de los dos pueblos hizo uno, derribando la barrera que teníamos de separación. No solamente significó, ¿verdad?, que teníamos acceso directo al Padre, sino que también, ¿verdad?, rompió esa barrera que había entre los dos pueblos, ¿verdad?, entre judíos y gentiles, ¿verdad?, entre judíos y cualquier otra raza, llámese samaritano, llámese etíope, llámese asirio, llámese salvadoreño, ¿verdad?, gentiles, ¿ya? Y ha hecho un solo pueblo. Ya no hay barreras también entre nosotros, ¿verdad? Hoy nos llamamos nosotros iglesia. Así es de que todos tenemos que tener esa seguridad, ¿verdad? Que ya tenemos acceso al Padre, y también ya no hay división, ¿verdad? Ya no hace distinción Dios entre judíos y gentiles, sino que hoy los recibe a todos, ¿verdad? Y nos llama iglesia. Así que eso es importante que usted lo conozca. Bien, ¿qué más vemos acá? En esto, creo que eso era lo que yo quería mostrarles. El atrio, pues, el tabernáculo miraba hacia el oriente. El atrio era un patio de 45 metros de largo por 23 metros de ancho. Ahí están unas medidas. Ahí puede ver usted otra figura desde otro ángulo. Y, ¿verdad?, ¿de dónde sacaron los israelitas todo lo que utilizaron para la construcción del tabernáculo? ¿Verdad? Una buena pregunta. Cuando los hebreos salieron de Egipto, tomaron con ellos el botín. Fácil, ¿verdad? No, hombre, si por ejemplo ellos cuando salieron de Egipto traían oro, pues, y no, pues, allí prácticamente, pues, hicieron un becerro, o sea, venían forrados en billetes, ¿verdad? Traían de todo, pues, lo que Faraón les había entregado. Quiero ver qué más, con eso terminamos ahí. Hay 3 láminas nada más. Y ahí terminaba ya termina el libro de Éxodo, termina con el cumplimiento de la promesa de Jehová habitaría entre sus hijos. A ver, solamente alguien que me tenga este pasaje, Éxodo 29, 45 y 46, que nos va a mostrar que la promesa del Señor estaría, que estaría con ellos. A ver, alguien que me ayude con ese pasaje. 29, 45, 46. Sí. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Ok, aquí está diciendo que habitaré en medio de ellos. O sea, el libro del Éxodo nos va a narrar que la presencia de Dios estaría en medio de ellos, en la figura del tabernáculo, esa sombra que Él nos dejó en el Antiguo Testamento del tabernáculo, que iba a venir a representar lo que verdaderamente hay allá en el cielo. Bien, hermanos, hemos corrido un poco, he tratado también de apoyar un poco teológicamente lo que se ve en el Éxodo. No sé si tendrán alguna pregunta, ¿verdad? Algo que quieran compartir. Quiero antes mencionarle que cuando yo doy mi argumento de mi punto de vista de algo, soy yo de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que Dios me ha mostrado en el ministerio, Dios me ha enseñado en el camino. Tengo mis defectos, obviamente no soy perfecto, pero
créame que cada vez que yo le doy algún consejo, o hago algún comentario, nunca lo vaya a interpretar usted como confrontativo, como una manera de, peor aún, ¿verdad? Que, no hombre, que achicó al hermano, que a la hermana no le puede preguntar, nada que ver, ¿no? Mi intención es apoyarle, mi intención es sostener, ¿verdad? Bíblicamente lo que la escritura enseña. Bajo ninguna situación tampoco me molesta que me pregunten. Le explico esto porque algunas personas pues consideran que a veces uno se molesta o que dice esta cosa porque no le gustó. No, nada que ver, nada que ver. Yo sé lo que soy, ¿verdad? Y sé cómo Dios nos ha respaldado desde que comenzamos pues a servir en el año 2000 allá en Acomodación Centro B, en la central, y he podido ver la mano de Dios y me ha enseñado muchas cosas. Desde que comencé yo a congregarme en la central y empecé a servir en la central, y por todos los lugares donde he andado, Dios siempre me ha mostrado, me ha enseñado cosas, ¿verdad? Que me llenan pues de alegría, ¿verdad? Aprender, y cosas que no debo de seguir, no debo de imitar, ¿verdad? Porque dice la escritura, escudriñarlo todo, retener lo bueno, escudriñarlo todo, ¿verdad? Y aprender, ¿verdad? Todo lo bueno del Señor, ¿verdad? Retenerlo, porque todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica también el cuerpo de Cristo. Así de que nunca vaya a sentirse usted ni confrontado. Yo sé que hay personas que lo pueden interpretar de esa manera, pero se lo explico para que usted no lo interprete así. Y al contrario, usted, si tiene alguna pregunta, alguna consulta, algunos de ustedes me han escrito, me han preguntado algunas cosas, y qué bueno, ¿verdad? En lo que yo pueda ayudarles, pues estoy para ello, ¿verdad? Si tienen alguna consulta, ¿verdad? Usted me la puede hacer. Todo azul. Pastor, una consulta nada más. Desde Hola, hermana Mónica. Hola, pastor. Desde aquí sería el tercer parcial. Correcto. Ok. Desde acá. Okay. Correcto. Está bien, Así. gracias, pastor. Bueno. ¿Alguien más? Nos va a regalar las diapositivas, pastor. Ya la subí. Verifíquenme ahí está en Classroom. Amén, ya las verifiqué. Sí, ahí ahí está, están. pastor. Ya Ya está, hasta impresas Pregunta. las han La de vimos, tener algunos pastor. de ustedes Gracias. ya, ¿verdad? Pastor, una pregunta. ¿Cómo, ahí estaba, dice, el holocausto donde se ponían las ofrendas? ¿Cómo o quiénes llevaban las ofrendas? ¿Siempre eran los levitas quienes se encargaban de llevar las ofrendas de las demás personas? ¿O cómo era? Me quedó esa duda. Bien. Ojo con lo que le voy a explicar. Aprenda este principio. No todo levita era sacerdote. Número 1. Pero todo sacerdote tenía que ser levita, eso sí. Entonces, no todos los levitas tenían la oportunidad de ofrecer sacrificios, sino solamente aquellos que eran sacerdotes, ¿ya? Y los únicos que podían ser sacerdotes son aquellos que eran descendientes de Coad, de los descendientes de Coad. De hecho, de eso venían, ¿verdad? También Aarón, ¿verdad? De esa tribu o de ese hijo de Leví. Los coatitas fueron los que tuvieron el mayor protagonismo dentro de los levitas, porque dentro de los levitas habían sacerdotes, dentro de los levitas habían cantores, dentro de los levitas habían personas que se encargaban, ¿verdad? Del movimiento, ¿verdad? Del tabernáculo. Eso sí, todo lo que tenía que ver con los utensilios, tabernáculos, todas esas cuestiones, tenían que ser solamente levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, ¿verdad? Sino que sacerdotes solo fueron atribuidos a aquellos, pues, de la tribu de Coat, y también sumos sacerdotes solo fueron aquellos descendientes de Aarón, ¿verdad? Porque los coatitas habían otras, ¿verdad? Otra línea, ¿verdad? No arónica, ¿verdad? Pero solo los que descendían de Aarón podían ser sumos sacerdotes, o sea, porque habían sacerdotes y habían sumos sacerdotes. Ahora bien, entonces cuando me dice que los levitas recibían las ofrendas, ojo, lo primero que quiero enseñarles es que
no estamos hablando de que eran los levitas los que recibían las ofrendas, no, eran los sacerdotes. ¿Que eran levitas? Sí, correcto, pero se delimita a los sacerdotes solamente. Ahora bien, ellos recibían las ofrendas o los sacrificios, llegaba el oferente, le voy a poner así para que lo entendamos, como que yo, ¿verdad? Me sentí mal, ¿verdad? Ese es como cuando Jesús les dijo, ve, ya, y le dice, preséntate a los sacerdotes, ¿verdad? Y haz todo lo que tengas que hacer al leproso, ¿ya? Da tus ofrendas, hazlo todo lo que tengas que hacer. Allá está, ¿verdad? En Levíticos, se me escapa el pasaje, en Levíticos 25 o 26, creo yo, la ley sobre los leprosos, ¿verdad? Y Jesús le dice, vayan allá, ve allá, ¿verdad? Preséntate a los sacerdotes y presenta la ofrenda que está establecida ya en el Pentateuco, en la ley de Moisés, ¿verdad? Y ellos van a certificar si tú en verdad estás sano, ¿verdad? Porque ese era el ritual, era lo que tenían que cumplir, ¿verdad? Cuando un leproso era sanado, el sacerdote daba fe de que eso era cierto. Entonces, llegaba el oferente, como que, digamos yo le decía, va, mire, yo traigo este sacrificio, ¿verdad? Yo quiero pagar este voto, ¿verdad? Yo quiero hacer esta ofrenda, ¿verdad? Para el Señor. Los sacerdotes lo recibían, ¿verdad? Y ellos se encargaban de todo el ritual, ¿ya? Eran los sacerdotes. No podía venir un levita cantor, ¿verdad? Y a decir, eso es lo que cometieron, el error, ¿verdad? Aquellos personajes que ofrecieron fuego extraño en el altar, fuego que Dios nunca les pidió y los mató. O sea, ¿por qué? Porque no era correspondiente a ellos hacer este tipo de rituales. Dios es un Dios de orden, Dios dejó establecido cuál era la forma, el lugar, ¿verdad? Y cómo deberían de hacer las cosas. Y eso es lo que hasta el día de hoy también prevalece, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha ordenado, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Primero, la carta de Pedro dice, el libro de Romanos, si alguien lo tiene, me ayuda ahí con el versículo, aquel pasaje que dice que nosotros debemos de presentarnos, creo que en el capítulo 8 de Romanos o 12 de Romanos, por así, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿ya? Ese es nuestro culto racional, ¿ya? A ver, el primero que lo tenga ahí, tiene 10. Rapidito. Perdonen, hermanos, que le quite ahí un par de minutos. Ya habían 68, o sea que hay 8 que ya están ahí viendo la novela, ¿verdad? Así que no hay problema por eso, ¿verdad? No, pastor. No hay problema, aprendemos más, pastor. Hola, dígame. No, le felicito, de verdad, yo le animo a usted seguir adelante, ¿verdad? Hay algunos que ya a las 7:51 ya están viendo el teléfono, que ya va a comenzar el noticiero, ¿verdad? Será Romanos 12:1. Bendiciones, 12:1. Ajá, ¿qué dice? En el 12:1 dice, Ajá. así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok. Se hacía un culto, se hacía una ceremonia acá en el Éxodo. Presentaban, ¿verdad?, a un animalito, el cual era sacrificado. Solo le voy a dar un tips. Ahí en su casa, usted mire, vaya y estudie con lo que estamos viendo ahorita. Si allá se hacía un culto, o sea, un ritual, ¿verdad? En donde llegaba el oferente, pero ponían las manos sobre el animal, donde decía la culpa que yo tengo por ser fornicario, por ser adúltero, por robarle la mujer al prójimo, por robarle el animal al prójimo, por esa cartera que estaba ahí en la iglesia y me la agarré yo, ¿verdad? Y aquí anda una Biblia que no dice mi nombre, sino que dice el nombre del otro hermano, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, pero yo pongo mis manos sobre el animalito y toda mi culpa cae sobre él, vaya. Entonces el animal es muerto allí, en ese altar del holocausto. Y todos los pecados míos pasan al animal. Eso también ocurría en el día de la expiación. Todos los pecados del pueblo caían sobre el animal, ¿verdad? Que era sacrificado. Perfecto. Hago una comparación usted de esto que hemos visto en Éxodo. Hago una comparación de Romanos 12:1. ¿Qué quiere Dios? Que presentemos vuestros cuerpos, su ser completo, su persona,
sea, ya no le eche el muerto a ese corderito, ¿verdad? Ya no lo lleve, no, usted, yo, ¿verdad? Presentémonos, ¿verdad? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que predica bien la palabra de Dios, que sirve bien en una iglesia, que sirve bien en un ministerio, que no anda viendo a la mujer del prójimo, ¿verdad? Que no se le desvían los ojos, que no es pisco, ¿verdad? Que ya no hace, ¿cómo se llama? Malos negocios, ¿verdad? Que le cobra anticipado si es abogado, ¿verdad? Y ya no le hace el trabajo, ¿verdad? No sé cuántos abogados habrán aquí, ¿verdad? Que le roban el dinero a la gente, espero que no haya ninguno, ¿verdad? Que les dice, mire, deme unos $50, ¿verdad? Yo le voy a ver el caso, ¿verdad? Y le da los 50 pesos y se acabó. Hasta ahí llegó, apagó el teléfono, ya no apareció y miren, ni le vio el caso, ¿verdad? Enjuiciaron al prójimo, le metieron 30 años de cárcel y usted perdió 30 pesos, ¿verdad? $30. Solo por ponerle un caso, hermano. Eso es lo que quiere Dios. Que todo nuestro ser se presente delante de Dios como un sacrificio vivo, santo. O sea, recuerde que no era cualquier animal. Allí no podía llevar usted un chucho, ¿verdad? Y patojeando, ¿verdad? No, Dios había dejado, ¿verdad? Un animalito, un corderito, un palomino, a los más, ¿cómo se llama? A los más, a los menos pudientes, pues un palomino, otros llevaban harina, ¿verdad? De acuerdo a las posibilidades que tenía, pero no llevaba cualquier cosa, ¿verdad? Por eso la fiesta de las primicias para los judíos era lo primero, pero lo mejor, porque hay gente que lleva, mire, le voy a contar una anécdota. Cuando usted da el diezmo o da la ofrenda, te dice, lo primero es del Señor. ¿Sabe qué hice yo una vez? Agarré el dinero del diezmo y agarré los billetes y iba a poner los más viejitos. O sea, nuevos o viejitos eran de a $10, por decirlo un ejemplo. Pero yo agarré los más viejitos porque pues sí, allá los llevan al banco, dije yo, o sea, pero Dios estaba viendo mi actitud, ¿ya? Le estaba dando no solamente lo primero, sino que le estaba dando lo viejo, lo que nos sirve. Los billetes, ¿verdad? Arruinados, ya todos rotos, ¿verdad? Y algunos ponen en ofrenda billetes que son falsos, ¿ya? O sea, la fiesta de las primicias era algo prácticamente lo primero y lo mejor, ¿ya? Lo primero del campo, sí, las primeras uvas, digámoslo así, y las primeras uvas salen podridas. No, lo primero y lo mejor, así es como funciona esto. Entonces, presentémonos delante de Dios, ¿verdad? Como obreros que no tienen de qué avergonzar, ¿verdad? Que usted es vivo, es santo, agradable a Dios. Se agrada a Dios como yo me presento delante de Él un domingo, ¿verdad? A servirle, ¿ya? Así que yo solo le dejo eso a usted para que lo medite, ¿verdad? Porque todos hemos pasado por algún tiempo en el cual no nos queremos ni levantar, ¿verdad? Y llegamos a la casa del Señor sin bañarnos. Un domingo. Yo era uno, sin bañarnos. ¿A qué culto iba, pastor? Al de las 7. ¿Para qué? Porque a las 7, a las 8:30 salía corriendo yo a rentar películas, ¿verdad? Y hacer mi día, ¿verdad? De películas en la casa. Muchos hemos pasado por ahí, así que no me diga que no le ha pasado, ¿verdad? Que salimos corriendo, ¿verdad? Y andamos sin bañarnos un domingo. O sea, no solamente le dimos las primeras horas al Señor, sino que llegamos sucios, ¿verdad? Ya aprendió el abacro, ¿verdad? Que el sacerdote tenía que bañarse, ¿verdad? Lavarse bien, manos y pies para entrar al lugar santo. Y nosotros a la iglesia, despeinados, ¿verdad? Con los cheles todavía aquí en la cara. Pero eso va a ser para otro sermón, hermano, ¿verdad? Dios me les bendiga. Voy a dejarlo hasta ahí. Voy a pedirle a mi hermana Carolina Menas, que la veo